retiro, que es el último del mes, por una parte, mirar hacia la Santísima Virgen. Estamos en el mes de María, que nos ayude a conocerla más y a vivir más cerca de ella durante estos días. Por otra parte, mirar también hacia nuestro sacerdocio, hacia nuestra vocación sacerdotal, porque, como decíamos, este mes culmina con las ordenaciones. Son dos temas que pueden ser motivo de meditación: sobre la Virgen y sobre el sacerdocio, sobre todo continuando ese espíritu sacerdotal que marca con tanta fuerza el Santo Padre, mirando hacia el cura de Ars como ejemplo, como modelo, por más que algunos ese modelo les cueste o les moleste. Miramos en esta primera meditación hacia la Santísima Virgen. El mes de María comienza con mirando a la Virgen como mediadora, medianera de todas las gracias, el 7 de noviembre, y va a culminar en la Inmaculada Concepción. Son dos de las advocaciones de la Virgen. Las advocaciones de la Virgen, sabemos que hay dos tipos de advocaciones o de nombres para conocerla. Algunos nombres son nombres que están relacionados a un hecho histórico, un acontecimiento, un lugar o una imagen. Muchas veces hemos hablado de esto señalando cómo la maternidad de la Virgen se hace concreta, desciende hacia nosotros. La Virgen se manifiesta en un lugar, se manifiesta a un pueblo particular, se manifiesta a través de una particular imagen. Esos son los nombres, algunos de los nombres de María, cuando le llamamos Señora de Lujano, de Itatío, del Milagro, de San Nicolás. Pero a la Virgen la llamamos también o le damos otros nombres que muestran algunos de los atributos que Dios le ha dado. Y los atributos que Dios ha dado a la Virgen son infinitos. Vamos a detenernos un poco sobre alguno de esos atributos, como una visión panorámica de las principales gracias que Dios concede a su madre. Y sobre todo, puede ayudarnos a la meditación el relacionar cada uno de esos atributos de la Virgen con algún momento del Evangelio. Hay como una imagen en el Evangelio que nos está expresando ese atributo de la Virgen. Es una imagen, no siempre la imagen es la causa de ese atributo. Cuando la Virgen intercede en las bodas de Caná y Cristo realiza su primer milagro por la intercesión de la Virgen, ahí tenemos una imagen de María como medianera, como mediadora. Ella habla a Cristo por nosotros, como habló a Cristo por aquellos esposos, planteando la situación. No tienen visto, pero no es la causa de que María sea medianera. María es medianera por ser Madre de Dios, porque es el medio a través del cual Cristo llega a nosotros. Sin embargo, la imagen nos puede ayudar a entender el misterio o a entender ese don de la Virgen. Y de ahí tratemos de aplicarlo de alguna manera a nuestra vida. Es decir, mirar hacia alguno de los atributos o de los nombres de María, hacia alguna de las gracias que Dios le dio, asociar esa gracia con alguna imagen del Evangelio y buscar alguna aplicación a nuestra vida. En esa última aplicación, eso nos puede ayudar a, aprovechando que es el último retiro del año, hacer un cierto balance de nuestro año, aunque eso no sea lo principal. Para esa aplicación o relación de los atributos divinos con momentos del Evangelio, puede ayudar la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II, el capítulo 8, que habla de la Santísima Virgen. Sobre todo, la segunda parte, función de la Santísima Virgen en la economía de la mediación, donde van mirando a la Virgen en sus distintos momentos, y el capitulito o sección tercera, la Santísima Virgen y la Iglesia.
Si miramos hacia los atributos o dones o gracias que Dios ha dado a la Santísima Virgen, sabemos que el misterio central en la vida de María es que Dios la eligió para ser su madre. La maternidad divina es la principal de todas las verdades del Señor. María es Madre de Dios, Theotokos, lo que fue definido por la Iglesia en Éfeso, luego de aquellas polémicas con aquellos que miraban a María, sí, como Madre de Jesús, pero no aceptaban el título de Madre de Dios. Christotokos decían, pero no Theotokos, es decir, Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. La historia de la Iglesia nos muestra así momentos interesantes de una gran tensión, cuando el diácono Eusebio se para interrumpir al obispo, al patriarca que está, a Nestorio que está afirmando este error sobre la Biblia, hasta aquella intervención de San Cirilo con su gente, sí, un concilio en el cual hubo situaciones de bastante tensión. San Cirilo llevaba la patota, digamos, los portuarios y la gente de la barriada que insultaban a los padres conciliares que no estaban de acuerdo con que María era Madre de Dios. Pero que al final terminó con una explosión de júbilo cuando el concilio define el dogma y con una manifestación de antorchas, lo cual muestra que la maternidad divina, si bien no estaba en la cabeza de algunos obispos, sí estaba en la fe de todo el pueblo. O sea, no fue un invento del concilio, sino que era algo que estaba en la fe y en el corazón del pueblo. Es Madre de Dios, es decir, Dios la eligió para ser su madre. Dios quiso tener una madre aquí en la tierra. No quiso prescindir de una madre como prescindió de un padre humano. Es Madre de Dios porque la maternidad es algo que termina en la persona. Y como en Cristo hay una sola persona, que es la persona divina, entonces se puede decir con realidad que María es Madre de Dios. Lo mismo que podemos decir que Dios padeció por nosotros o que Dios murió en la cruz. Es la Madre de Dios encarnada, del Verbo que se hace carne. Todos los demás gracias o atributos de María nacen de aquí, porque Dios la eligió para ser su madre, por eso la quiso inmaculada, por eso la quiso virgen, por eso la quiso santa, por eso la quiso llena de gracia. Dios, imagínense si uno pudiera elegir su madre, ¿cierto? Dicen que para la madre no hay hijo malo ni hay hijo feo, y lo mismo se puede decir en general del hijo con respecto a su madre. Para cada uno su madre es la mejor de todas, aun cuando sepa que no es así, pero es mi madre. Si uno hubiera podido, con el poder de Dios por anticipado, elegir una madre, uno hubiera tratado de hacerla, qué sé yo, lo mejor posible, no se hubiera empeñado con todo. Nosotros no la elegimos, en todo caso ella nos eligió a nosotros, pero aquí es al revés. Dios eligió su madre, la eligió desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad pensó en ella. Por eso podemos decir que la Virgen es la obra maestra de Dios, es la obra más perfecta de Dios, una pura criatura humana, la obra más perfecta en el orden de la gracia, en el orden de la redención. Podemos pensar en la maternidad asociándola con dos escenas, la Anunciación o la Navidad. Mirar a María como madre en el pesebre de Belén, en el misterio de la Natividad del Verbo. Es el niño que nace en el silencio, en la pobreza, en el misterio del pesebre, es Dios hecho hombre. La mayoría de los hombres no reconocen su venida, lo ignoran y algunos lo seguirán ignorando. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Solamente algunos pocos, aquellos pastores que tienen la gracia del anuncio evangélico, los magos, pues, María y José. Mirar esa escena, ese niño no es un niño cualquiera. La Iglesia, dice el Papa en Puebla,
tiene que predicar la verdad sobre Cristo. Y la verdad sobre Cristo es que Cristo es el Verbo encarnado. Cualquier otra imagen de Cristo que no lo mire así, como Verbo encarnado, como Dios que se hace hombre, es una falsificación de Cristo. No es la verdad sobre Cristo. O podemos mirar la maternidad de Dios en el momento de la anunciación. El ángel que baja para comunicar a la doncella de Nazaret, a la Virgen de Nazaret, que Dios la ha elegido para ser su madre aquí en la tierra. Esas palabras del saludo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. La Virgen que se turba: has hallado gracia delante de Dios, concebirás y darás a luz un hijo. Su nombre será Jesús, el Salvador, un nombre de misión. Su nombre será Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, la realidad de la presencia de Dios en nosotros. La pregunta de María: ¿cómo puede ser eso si no conozco varón? El Espíritu Santo descenderá sobre ti, por eso será llamado Santo, es decir, el nombre de Dios, el nombre divino. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo desciende sobre María y el Verbo se hace carne, en una pequeña semilla en el vientre de la Santísima Virgen, invisible para todos, solo conocido por la Virgen Santísima. Pensemos en esa maternidad, pensemos en ese tiempo que media entre la Anunciación y el pesebre de Belén. Recibió, dice el concilio, al Verbo en su cuerpo y en su corazón al mismo tiempo. Recibe la palabra de Dios en su corazón, la medita en su corazón y recibe la palabra hecha carne en su cuerpo. Es el templo. Todavía no se ha rasgado el velo del templo que anuncia el fin de la antigua alianza, pero ya ese templo deja de ponerse antiguo. Ya la presencia de Dios es presencia verdadera, real, sustancial, personal del Verbo que asume la carne. María es templo, y es templo que lleva a Cristo en su interior durante 9 meses. ¿De qué manera? Si María ya era plena de gracia, es decir, si estaba dispuesta para recibir a Dios en su alma, en su corazón, en su cuerpo, ¿de qué manera esa presencia de Cristo tiene que haber todavía perfeccionado, hecho crecer en gracia María, identificado a María con Cristo? Esa imagen de los dos corazones que laten, el de Cristo y el de María. El corazón del niño que late al unísono con el corazón de la madre y que es alimentado por la misma vida, por la misma sangre. ¿De qué manera se puede dar la identificación entre María y el Verbo? Una madre que lleva a su hijo en las entrañas es la madre la que va conformando al hijo. María en cierto modo lo hace, va dando forma a Cristo, forma de él, pero tiene que haber sido mucho más lo que Cristo le da a María cuando la va conformando con él, cuando en cierto modo la Virgen va siendo divinizada por esa presencia, hecha hija de Dios en el sentido más pleno. Porque el canto del Dante, final de la Divina Comedia: Madre Virgen, filia del tuo figlio, Madre Virgen, hija de tu hijo. Pensemos en esa presencia. Cuando nosotros recibimos al Señor en la Eucaristía, cuando por la gracia somos templos del Espíritu Santo, ¿qué hacemos con esa presencia? ¿La ignoramos? ¿La despreciamos? ¿No la aprovechamos? Es una oración que podemos dirigir a la Virgen, que nos ayude a ser templos, a llevar a Cristo en nuestra alma y en nuestro corazón, a recibirlo en la Eucaristía. Es la misma presencia.
María nos tiene que ayudar a valorizar la Eucaristía, la comunión. Pensemos que no sería una herejía hablar de la presencia de María en la Eucaristía. Por supuesto, no como hacen a veces los chicos en catecismo. ¿Quién recibís en la comunión? A la Virgen María. Una vez lo escuchamos. Pero hay una presencia de la Virgen en la Eucaristía. O sea, ese cuerpo, esa sangre, que verdadera, real, sustancialmente están presentes en la Eucaristía, son, de un modo misterioso pero real, el cuerpo y la sangre que se formaron en las entrañas de la Virgen María. Podemos decir que la Virgen María, como instrumento de Dios, fue formando, creando ese cuerpo y esa sangre que están presentes en la Eucaristía. Y después también podemos pensar en nuestra vocación. La anunciación es la vocación de la Virgen. Dios la eligió desde toda la eternidad y en algún momento le comunica para qué la ha elegido. Y la Virgen que inclina la cabeza y que dice: aquí está la esclava del Señor. O sea, de ahora en adelante quiero solamente lo que Dios quiere, sujeto como esclava mi voluntad a la voluntad del Señor. Pensemos en eso y apliquémoslo a nuestra propia vocación, al llamado de Dios y a nuestra respuesta a ese llamado de Dios, mirando hacia la respuesta de María como ejemplo de nuestra vida. Porque es madre de Dios, es madre nuestra. Cristo quiere expresar que es madre nuestra. Junto a la cruz lo dice. Lo ha visto toda la tradición de la Iglesia en las palabras de Cristo San Juan, las conocemos. Madre, este es tu hijo, mujer, este es tu hijo, hijo, esta es tu madre. La Iglesia siempre ha visto que en esas palabras Cristo nos veía a todos nosotros, en aquel discípulo. Pero la maternidad divina no nace allí, Cristo allí la expresa. La maternidad, digamos, de la Virgen sobre nosotros, el hecho de que sea madre nuestra, no nace allí. Es madre nuestra por el mismo hecho de que es madre de Dios. Es madre nuestra porque por medio de María recibimos a Cristo y con Cristo recibimos la vida de la gracia. Nosotros que estábamos muertos por el pecado. Es madre nuestra en el orden de la gracia. Es madre nuestra, nunca nos cansaremos de repetirlo porque es una realidad tremenda, es madre nuestra con tanta realidad y con tanta verdad que como la madre que nos dio la vida del cuerpo. Y yo diría todavía con más realidad, porque en el orden del ser la densidad ontológica que tiene la vida de la gracia es superior a la que tiene nuestra vida humana. Aun cuando la gracia sea un accidente, pero es un accidente que nos hace participar de una naturaleza superior, que es la naturaleza divina. Entonces, ontológicamente, digamos, tiene más densidad, más fuerza esa vida divina. Es decir, que no sería exageración decir la Virgen es mi madre, con más fuerza todavía que la madre que me dio la vida del cuerpo. Es más madre que mi propia madre. No es una exageración piadosa, no es la expresión de un sentimentalismo desbordado, no es una expresión alegórica para decir que la queremos mucho. Es la constatación de una realidad. ¿De qué nos serviría la vida del cuerpo si no tuviéramos esa vida del alma, esa vida de la gracia? Seríamos sepulcros blanqueados, por dentro llenos de muerte, de hueso, de podredumbre. Estaríamos en la muerte del pecado. No habríamos nacido a la vida que nos pasa, la vida divina, la vida eterna. Pensemos en esto y miremoslo mirando a María junto a la cruz. Esa es la imagen. Escuchando las palabras de Jesús y pensando que al estar de pie junto a la cruz, María está asociada a la redención de Cristo. María junto a la cruz se muestra como corredentora, como colaboradora de la obra de nuestra redención, y también así nos está engendrando. No recuerdo quién es el que lo dice, pero es una tremenda realidad, mirada así con espíritu
y a dos, ¿sí? Que decía María engendró a Cristo, y a Cristo lo engendró virginalmente, lo engendró sin dolor. En cambio, nosotros somos los hijos que a la Virgen Santísima le costamos dolores de parto. A nosotros la Virgen nos engendró con dolor. Los dolores de parto de la Virgen cuando nos da vida son precisamente el sufrimiento de María junto a nosotros, por redentora. Y en esa presencia de María junto a la cruz, la fe de María. Esa fe que la mantiene de pie en el momento más paradojal de la existencia de Cristo, en la aparente derrota, pero que es verdadera victoria, en el momento en que parece que todo ha terminado, como van a decir los discípulos de Maús, que Cristo ha fracasado, que todo se acabó, en el momento de la desolación, de la oscuridad, del triunfo del poder de las tinieblas. En ese momento se muestra la fe de María que está allí de pie junto a la cruz. Nuevamente, la fe de María, modelo de nuestra fe. Para un mundo y un tiempo en el cual pareciera que Cristo es derrotado. Para un mundo y un tiempo en el cual las tinieblas cubren la tierra. Lo mismo que en esa tarde del Viernes Santo. La hora y el poder de las tinieblas. En ese momento, la fe de María tiene que ser modelo de nuestra fe. De esa fe que nos permita mantener la pequeña luz encendida en medio de las tinieblas y no abandonar a Cristo en la cruz. Pero también es madre de la Iglesia, porque es madre de cada uno de nosotros, porque nos hace nacer a la vida de la gracia. Cada cristiano que se incorpora a Cristo es una célula, es una piedra viva de ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y si María engendra a cada uno de nosotros comunicándonos la gracia, María engendra también a todo el cuerpo de Cristo. Es madre del Cristo físicamente en la historia, pero es madre también de Cristo en su cuerpo místico, en su cuerpo misterioso que es la Iglesia. Y será, siempre lo pienso cuando digo acá, aunque no lo podemos entender, será de una manera misteriosa también madre de Cristo en su segunda venida, como lo anuncia San Griñón de Montfort. La imagen que corresponde a esta maternidad sobre la Iglesia es la de Pentecostés. La Virgen reunida con los apóstoles, cuando desciende sobre ellos el Espíritu Santo, como ya nos decía, perseveraban en la oración con María, la Madre de Jesús, esperando esa venida del Espíritu Santo. Y es posible esa venida del Espíritu Santo en Pentecostés, porque primero el Espíritu Santo había descendido sobre María en el momento de la Anunciación. Ese fue el comienzo. Aquí la obra de Cristo alcanza su plenitud y la Iglesia se manifiesta. Si asociamos esta imagen, Madre de la Iglesia, Pentecostés, con nuestra vida, pensemos en nuestra oración, en nuestra vida de oración, y examinemos nuestra vida de oración y pensemos que como la de los apóstoles, nuestra oración tiene que ser con María, la Madre de Jesús. Dios la eligió para ser su madre, y por eso decíamos, Dios la quiso inmaculada, es decir, sin mancha. Esto aparece en la Anunciación cuando el ángel le dice llena de gracia, y se lo dice como un nombre propio, que es caritomenia que trae el Evangelio, plena gracia, la llena de gracia, es como si la estuviera nombrando. Sabemos que entre los hebreos, como en todo Oriente, el nombre es expresión de la persona. Pedro es piedra. Cuando
cuando se dice Cristo Emmanuel, porque es Dios con nosotros, o Salvador, porque es el Salvador, Jesús. Acá se le da como un nombre propio a la Virgen, la llena de gracia, la plena de gracia. Es decir, en ella hay plenitud de gracia porque no hay pecado. Es la madre del Redentor y al mismo tiempo es la primera redimida en prevención de los méritos de su Hijo. Y precisamente porque es la llena de gracia, también podemos asociar esto no solo con la Anunciación, sino con el Génesis, con las palabras de Dios a la serpiente. Pondré enemistades entre ti y la mujer, tú pondrás asechanzas a su calcañar, a su talón, y ella te quebrantará la cabeza. La Virgen María es, lo sabemos, la primera derrota de Satanás, por eso aparece pisando la cabeza de la serpiente. Porque aquel que por el pecado era rey, príncipe de este mundo, aquel que tenía sujeto a todos los hombres por la esclavitud del pecado, sufre su primera derrota. María se le escapa de las manos y se le escapa totalmente. Se le escapa totalmente. Todos nosotros, al menos al nacer por el pecado original y probablemente después por nuestros pecados personales, en algún momento hemos estado sujetos a la esclavitud de Satanás. La Virgen nunca, nunca. Es la primera derrota de la antigua serpiente. Es la nueva Eva, pero es la Eva que vence, no la Eva que es derrotada. Aplasta la cabeza de Satanás. De alguna manera, el diablo no tiene conocimiento directo del alma ni de las realidades sobrenaturales que se le escapan. Pero el diablo sigue siendo una naturaleza angélica. Pienso que de alguna manera cuando nació la Virgen, o cuando la Virgen fue concebida, el diablo debe haberse sentido inquieto. Posiblemente sin saber qué pasaba, pero de alguna manera tiene que haber sentido el temor, la inquietud. Aquí hay algo que se me va del alma. Aquí hay algo que no es mío en este mundo, que es todo mío. Aquí hay algo que no me pertenece. De alguna manera tiene que haberlo sentido. Pensemos en eso, y si lo aplicamos a nuestra vida, pensemos en que precisamente gracias a la maternidad de la Virgen, nosotros podemos tener en nuestra alma la pureza. Tal vez más que la pureza de la inocencia, la pureza de la penitencia. Pero el alma inmaculada de María, esa alma sin mancha de pecado, tiene que ser el modelo de nuestra alma cristiana y sacerdotal. Estamos llamados a eso. La quiso virgen. Como la quiso inmaculada, la quiso virgen también. La profecía de Isaías es la imagen que podemos recordar aquí. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 7:14. Y llevará por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. O podemos mirar la imagen de la Anunciación. No conozco varón, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. O podemos mirar aquella tribulación de San José. Se da cuenta de que María está en sí y decide abandonarla de noche. Y entonces el ángel que se aparece: no temas recibir a María en tu casa, porque lo que ha concebido, el ángel le aclara la cosa a San José. Hay distintas interpretaciones, pero de las diversas interpretaciones sobre lo que pasa en el alma de San José, la que más me gusta es lo que llaman la teoría del respeto, del misterio. No es que San José piense
que María lo ha traicionado, que lo ha engañado. Él la conoce y la conoce demasiado bien. Entonces no entiende. Hay un misterio que él no comprende y del cual no se siente digno. Y entonces se retira en silencio. Si era un varón justo y él pensaba en un adulterio, lo que correspondía no era abandonar la denuncia, era denunciarla. Eso se lo mandaba la ley. Sin embargo, la Escritura dice, siendo justo y no queriendo infamarlo, lo que correspondía a un justo era precisamente infamarla si es que había pecado. Pero él, más que sospechar del pecado, no entiende. Aquí hay un misterio, yo no soy digno de este misterio. Es como el que se borra, se esconde en el silencio. Dios la quiso virgen, madre por obra de Dios, pero al mismo tiempo virgen fecunda, virgen y madre de Cristo, virgen y madre nuestra, virgen y madre de la Iglesia. Si aplicamos estas imágenes en nuestra vida, pensemos en la castidad consagrada y que Dios, que nos llama al sacerdocio, nos llama también al celibato. Eso que algunos consideran, incluso sacerdotes, como una carga, pero que el concilio nos insiste con toda la tradición de la Iglesia que no es una carga, sino que es un don, es una gracia. Aunque pueda ser en algún momento un don o una gracia difícil, aunque por ese don y por esa gracia tengamos que dejar cosas que no solamente no son malas ni pecados, sino cosas que son buenas y santas, como es una familia, una mujer, los hijos, el matrimonio, que es un sacramento, es decir, algo bendecido por Dios, amores humanos, pero es un don, es una gracia. Solo lo pueden entender aquellos a quienes le ha sido dado, dice el Señor. Y San Pablo habla en un lenguaje parecido. La dignidad o la castidad consagrada es don, es gracia de Dios. Para entenderlo hay que amar. O sea, yo no entiendo, ¿no?, aquellos que se acercan al sacerdocio y que van a tomar ese compromiso sin estar dispuesto a aceptarlo así. No solamente estar dispuesto a aceptar. Y bueno, quiero ser cura, y bueno, quiero ser cura, me aguanto el celibato que me impone la Iglesia como una ley. Si uno tuviera esa actitud interior, eso sería un signo de que no tiene vocación o de que en su vocación hay algo que está fallando muy seriamente. Y el que fuera al sacerdocio con esa disposición, lo más probable es que termine traicionando su compromiso de celibato y su compromiso de sacerdocio. Es algo que hay que mirarlo como don, como gracia de Dios, y que hay que amar. Hay que amar. Y al mismo tiempo, como la castidad de la Virgen, como la virginidad de la Virgen, nuestro celibato tiene que ser fecundo. Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido. El celibato no es una castración, una mutilación. Fecundo en la paternidad espiritual, que es, como la de la Virgen, real. Y a veces, digamos, en cierto modo, más real todavía que la paternidad física. Ciertamente de un orden superior. Y tiene que ser fecundo también porque no tiene que matar en nuestros corazones el amor de Dios y el amor del prójimo por amor de Dios. Al contrario, nos tiene que hacer amar universalmente. Nuestra castidad consagrada, como la de la Virgen, tiene que ser camino para la paternidad espiritual. Madre nuestra de Dios, Madre de la Iglesia, Madre Virgen y medianera. Hemos hablado sobre esto hace pocos días. Simplemente
repito lo que decía hace un rato, es medianera porque es el medio por el cual Cristo nos llega. Y no hay ninguna gracia que llegue a nosotros si no es por Cristo, con Cristo, en Cristo. Y nadie se salva si no es por Cristo, con Cristo, en Cristo. No hay otro camino. La tremenda soberbia de los que han querido, con espíritu protestante, rechazar o dejar de lado a la Virgen diciendo yo no la necesito, o me entiendo directamente con Dios. Dios quiso necesitar de ella y es el único camino por el cual Dios llega a la tierra y con él todas las gracias. Esto se expresa en Caná, en las bodas de Caná, en la intercesión de la Virgen, que ni siquiera es un pedido, sino simplemente expone una situación. Señor, no tiene Cristo. Y Cristo parece rechazarla, pero la escucha. Cristo siempre escucha las palabras de la Virgen. Aquí se expresa, se funda en la maternidad, en que es el medio, lo repito, por el cual Cristo llega a nosotros. Y si queremos aplicarlo a nuestra vida, ¿qué podemos encontrar? Es una expresión de amor de Dios y del amor de que nos tiene esa mano. Siempre que pienso en este milagro me llamó la atención, ¿no? La delicadeza de Cristo, la delicadeza del amor de Cristo y la delicadeza del amor de la Santísima Virgen. Uno entiende con mucha más facilidad otros milagros de Cristo. Vienen los leprosos con la carne que se les cae a pedazos. Señor, puedes curar, claro. No lo entiende. Si no tuviera el poder de Cristo lo haría. O viene la viuda llorando ante el hijo muerto. O sea, son necesidades de primera categoría. Pero aquí, su primer milagro, y un milagro que adelanta por pedido de la Virgen, ¿para qué? Para que los pobres novios no hagan un mal papel en el día de la fiesta. Los que están trabajando para organizar la fiesta de las ordenaciones, tengan la presencia de la Santísima Virgen. Si en algún momento se falta y dice, Señor, no tienen bien. La Virgen en su amor, la Virgen como esclava, o sea, no es fácil esa vocación y esa misión de la Virgen, llena de gracia y llena de gloria, pero al mismo tiempo supone una tremenda humildad y supone una tremenda humillación. Pensemos en las palabras con las que ella se pone al servicio de Dios. Y aquí la esclava del Señor. Esclava, no servidora. No había otro tipo de servicio en ese tiempo. Ser servidor era ser esclavo. Y lo hemos señalado más de una vez, la esencia de la esclavitud está en que el esclavo no tiene otra voluntad que la voluntad del dueño. No tiene voluntad propia. Esa es la expresión de la vida. La única diferencia está en que el esclavo era esclavizado por la fuerza, o nacía esclavo. La Virgen lo hace voluntariamente. Si miramos o si tratamos de vivir el espíritu de la esclavitud mariana en el San Griñón de Montfort, pensemos que consiste fundamentalmente en eso. Identificar nuestra voluntad con la voluntad de María, que es nuestra dueña, para que ella la identifique con la voluntad de Dios. Y pensemos que el amor, y sobre todo el amor de caridad, consiste principalmente en eso. El amor es identificación de voluntad. Es querer lo que quiere el otro. Y quererlo porque el otro lo quiere. Esa es la forma más alta de amar a Dios. Y aquí la esclava del Señor. La humildad de la Virgen. La humildad de la Virgen que nace de la humillación del Verbo. En nosotros tiene que haber humildad porque somos humus, somos tierra. En Dios no puede haber humildad, pero hay humillación. Se anonadó a sí mismo, se humilló, haciéndose semejante a nosotros, tomando un cuerpo como el nuestro.
Y porque así se humilló, hecho hombre hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre por sobre todo nombre. Hay una dialéctica semejante en la vida de la Virgen. Pensemos en el Magnífico. Miró la humildad de su esclavo. Por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Son mentiras los que dicen que en el Evangelio no aparece nada del culto a la Virgen, de la gloria de la Virgen. No, la Virgen aparece pobrecita, escondida y quieren mantenerla así. No, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ahí está anunciado el culto, la alabanza, la admiración de la Virgen. ¿Pero por qué? Porque el Señor miró la humildad de su esclavo. Porque Él hizo en mí grandes cosas. Esa es la verdadera humildad. Actitud delante de Dios. Saber reconocer todos los dones y cualidades que tenemos. Pero el Señor hizo en mí grandes cosas. El Señor lo hizo en mí. Todo lo que tengo, poco o mucho, es don de Dios, no es mío. Es Él el que lo hace. Es madre amorosa. Decíamos que nos engendra a nosotros con dolores de parto, junto a la cruz, unida al sacrificio de Cristo. Podemos mirar allí a la Madre Dolorosa, o podemos mirarla desde el principio, desde la presentación en el templo, en la profecía del anciano Simeón. Será signo de contradicción, puesto para salvación y para caída de Dios. Y a ti una espada te atravesará el corazón. Y la Iglesia, leyendo el Evangelio, descubre hasta 7 espadas que atraviesan el corazón de la Virgen. Mirar esa escena junto a la cruz, en el templo, escuchando las palabras del anciano Simeón, mirar el corazón de la reina atravesada por las 7 espadas. La vocación de la Virgen, la misión de la Virgen, no fue una misión fácil. Fue misión de martirio, aun cuando ella no haya llegado a dar por Cristo la sangre de su cuerpo, ciertamente dio de alguna manera la sangre de su alma y de su corazón. Y mirando a la Madre Dolorosa, a la Madre que nos redime unida al dolor de Cristo, pensar en nuestra vida, en la presencia en nuestra vida del dolor, en la presencia en nuestra vida de la penitencia que nos une a Cristo crucificado, que suple en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, y pensar y pedir de la Virgen la virtud de la fortaleza. Y por último, miremosla como reina. Porque sujetó su voluntad como esclava a la voluntad de Dios, porque se reconoció como nada, como humilde y como pobre, porque quiso servir a Dios con toda su vida, en las buenas y en las malas, porque vivió los misterios de Cristo. Cristo resucitado la llevó consigo al cielo. A María como reina la podemos mirar en su asunción. Junto a Cristo que asciende, la Virgen que es llevada en triunfo al cielo. A María como reina la podemos mirar en la imagen del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Reina de todas las cosas creadas, del sol, de la luna, de las estrellas, que son como adorno de su manto, que están sujetas a sus pies o que brillan en su cabeza. La imagen que de alguna manera representa aquella imagen pintada no por mano humana, sino milagrosamente impresa en la tilma del indio Juan Diego, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Es aquella imagen que refleja o representa en el Apocalipsis la gloria de María.
hasta el final de una vida de entrega, de servicio, de la respuesta generosa y total a la vocación. María, lo señala con fuerza el concilio, María en el cielo, como reina de todo lo creado, es para nosotros motivo de esperanza. No solamente es madre de la Iglesia, sino modelo de la Iglesia, porque ella ya alcanzó la plenitud. Toda la Iglesia y todos nosotros caminamos hacia allí, hacia el cielo, hacia la resurrección de los cuerpos, pero María ya llegó. Incluso los santos en el cielo todavía esperan la resurrección de los cuerpos. María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. En ella el triunfo es total, porque estuvo unida íntimamente a Cristo. Aquí en la tierra está unida íntimamente a Cristo en su triunfo y en su gloria y en su exaltación en el cielo. Para nosotros tiene que ser motivo de esperanza. En los momentos de lucha, en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales seguir la vocación significa caminar en la oscuridad, o significa cargar la cruz, precisamente miremos hacia esa madre que es reina en el cielo y que su ejemplo y que su figura que desde allí nos llama y que desde allí se ocupa por los hijos de la tierra y que desde allí sigue derramando sobre nosotros las gracias de Dios, nos aliente para seguir el camino, sabiendo que ese es el término, la vida, la resurrección, la gloria, pero que esa vida, esa resurrección, esa gloria solamente se da al que aquí en la tierra fiel